Los dos guerreros se veían fijamente y en tan solo unos microsegundos ya se habían desplazado con unos veloces golpes que la zona de combate había entrado en un bestial caos. Y en eso los dos se dieron un salvaje golpe que las realidades se partieron por la intensidad de sus golpes, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una inmensa fuerza. Zenet se estaba moviendo a unas grandes velocidades mientras les estaba dando una fuerte cantidad de golpes que cada uno poseía una fuerza muy bestial. Él no se estaba guardando nada en lo más mínimo. Horus estaba teniendo muchas dificultades en esquivar los fuertes golpes, que algunos los estaba recibiendo de lleno, que la fuerte cantidad de golpes le hacía un gran daño, no podría ni defenderse en lo más mínimo. Zenet no paraba en lo más mínimo, que estaba usando unas grandes fuerzas en cada fuerte golpe. Él sabía que no debía guardarse nada, debía morir en la batalla si es necesario, pero de que ganaba, ganaba. Y así los dos guerreros mantuvieron una batalla muy igualdad segundo tras segundo, donde los dos guerreros estaban demostrando por qué eran nombrados los seres más grandes y temidos por sus poderes. Y en eso uno salió disparado a una gran velocidad hasta colisionar brutalmente con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por la magnitud del impacto. Zenet no se quedó con esos simples golpes, que comenzó a lanzar unas fuertes cantidades de golpes que cada uno poseía una fuerza muy bestial. Horus no estaba siendo capaz de defenderse de los fuertes golpes que los estaba recibiendo sin compasión alguna. Y así fue durante unos largos minutos. El guerrero había sido masacrado a golpes sin poder defenderse en lo más mínimo, que cada fuerte golpe le quedó haciendo un fuerte daño sin poder levantarse. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Acaso no pudiste hacerme nada? ¿Acaso mis golpes fueron realmente fuertes? Dime, ¿acaso eres tan débil que no eres capaz de ver mis golpes? Pero bueno, eso es lo de menos, solo eres un perro más que se cree el mejor cuando la realidad es otra, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿qué fue lo que pasó? No he sido capaz de ver ni un solo golpe, que cada uno lo estaba recibiendo como si no fuera fuerte. ¿Yo acaso eso es posible?, diría Horus, el cual estaba con una mirada seria. ¿Qué pasa? ¿Acaso posees ahora miedo? ¿Eso es lo que veo reflejado en tus ojos? El miedo, bueno, es algo que siempre suele aparecer en guerreros que quieren tener una gran batalla con un verdadero Saiyajin. Se creen los mejores, pero al final, ¿qué pasa? Están como tú en el suelo, como los grandes perros que son, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Si como dijas al final solo eres un guerrero que habla mucho, diría Horus, el cual se ponía de pie, pero cuando lo hizo fue demasiado tarde, que recibió una fuerte cantidad de golpes que cada uno le genera un fuerte daño, que salió disparado de nueva cuenta, impactando brutalmente con el suelo, que se genera una gran explosión. Dime, ¿qué es lo que estás diciendo? Dime, ¿qué es lo que pasa? ¿Mis golpes están siendo realmente fuertes, por eso no eres capaz de ver mis golpes? ¿O qué es lo que pasa?, diría Zenet, el cual poseía una pequeña sonrisa al ver dónde había caído el guerrero. Maldición, él posee razón, no estoy siendo capaz de ni verlo. ¿Acaso eso es posible? ¿Acaso es posible no sea capaz de ni verlo?, diría Horus, el cual estaba serio, viendo al guerrero, no sabía qué estaba pasando. Vamos de pie, que la batalla aún no termina. Quiero ver hasta dónde eres capaz de llegar, a ver si de verdad eres tan fuerte como dices o solo eres un guerrero parlanchín que no sirve para nada, diría Zenet, el cual poseía una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que me estás haciendo? Porque mi cuerpo no está siendo capaz de reaccionar a tus miserables golpes. Dime qué pasa, porque no soy capaz de reaccionar, diría Horus, el cual estaba con una furia reflejada en sus ojos. Al final, él estaba siendo muy superado por un guerrero. Jajajaja, ¿acaso mis ojos de la realidad están haciendo ver otra cosa? Al final, entre más fuerte me he vuelto, más poderosos se vuelven mis habilidades como ojos místicos, y ahora puedo hacer que los más fuertes vean cosas que no son, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Maldición, nosotros estamos formando la bestia más temida. ¿Acaso estamos formando a otro guerrero del infinito? No creo que lo estemos haciendo. Si es así, es hora de que me tome esta batalla muy en serio, porque si no puedo morir en manos de alguien en ascenso sería la vergüenza total, diría Horus en sus pensamientos. Su cuerpo estaba temblando del miedo al ver a ese guerrero. Jajajaja, veo temor en tu cuerpo. Bueno, eso es normal, al tener a un verdadero rey en tu frente, cualquiera entraría en un verdadero pánico, diría Zenet, el cual se ponía enfrente del guerrero en tan solo unos microsegundos. Él no estaba jugando, cada movimiento lo estaba haciendo tan bestial. Imposible, no he sido capaz de verlo, mi cuerpo está temblando del miedo. Esto no puede ser posible, que Horus, un rey eterno, esté teniendo miedo por un simple guerrero Saiyajin. ¿Acaso esto es tan posible?, diría Horus en sus pensamientos, al ver al guerrero y no entender qué estaba pasando y no saber cómo actuar.
Zenet en tan solo unos microsegundos, ya le había soltado una fuerte cantidad de golpes, que cada uno poseía un poder y una fuerza impresionante. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo, él tenía como objetivo ganar la batalla sin importarle a su rival. Horus estaba siendo masacrado brutalmente, que cada fuerte golpe que estaba recibiendo le hacía un fuerte daño, no estaba siendo capaz de reaccionar hasta que de dos veloz patada volvió a salir disparado a una gran velocidad impactando con el suelo. Zenet estaba lanzando unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno poseía una fuerza muy grande cada segundo que estaba pasando hasta que de una veloz patada lo mandó a estrellarse brutalmente de nueva cuenta. Horus cuando se ponía de pie siempre era tarde, que no era capaz de meter aunque sea las manos, que recibe los fuertes golpes una y otra vez, hasta que salió disparado de nueva cuenta, impactando con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Zenet a una gran velocidad llegó y lo tomó de la cabeza y lo comenzó a estrellar en el suelo una y otra vez. Él no se estaba con juegos en lo más mínimo, que la fuerza que estaba usando era muy grande, hasta que lo clavó en la tierra brutalmente, que solo se generó una gran explosión y un gran cráter. Zenet estaba viendo eso desde las alturas con una pequeña sonrisa al saber que estaba haciendo una gran batalla cada segundo que estaba pasando. Horus se ponía de pie con múltiples heridas en su cuerpo que lentamente se iban curando, pero ese poder que estaba recibiendo le hacía un gran daño a su rival. Horus, el supuesto rey de los eternos, ¿acaso no estás siendo capaz de ver mis golpes? Vamos, libera más poder y dame una batalla más real. Es que la verdad estoy superando mis límites, pero contigo es como perder mucho tiempo, ya que no eres ni para calentamiento, diría Zenet, el cual estaba ardiendo en poder. Es hora que libere el máximo poder más el poder de los eternos, si no voy a quedar muerto en estas manos de este guerrero, y eso no debe ser posible, diría Horus en sus pensamientos. Vamos, libera ese poder que dices, y deja de ser un chiste, hazme sentir un verdadero temor, hazme sentir la muerte, diría Zenet con una pequeña sonrisa al ver al guerrero y estar listo para acabar con él. En eso la zona de combate estaba entrando en un gran caos. El poder del guerrero Horus estaba haciendo partes las realidades por su inmenso poder. De un fuerte estallido de ki liberó el 1000% de poder natural. Es hora de despertar de su largo sueño. 12 estrellas eternas, arder como nunca antes visto, diría Horus, el cual liberó un 200% de poder mientras poseía una gran sonrisa. Al liberar esa gran cantidad de poder, él había usado un buen nivel de poder y ahora tenía la esperanza de ganar. Zenet solo tenía una mirada seria, ya que sabía que ahora sí la batalla tendría un rumbo muy diferente, que debía ponerse bien los pantalones si no quería perder en el fuerte intercambio de golpes. Los dos guerreros solo se veían con una sonrisa, cada uno estaba dispuesto a luchar sin miedo a la muerte, y en tan solo unos microsegundos los dos guerreros ya se habían desplazado con un fuerte golpe, que la zona de combate había entrado en un gran caos aún más del que había ya. En eso los dos guerreros se dieron un salvaje golpe, que la zona de combate se partió en dos por la intensidad de los dos golpes de los guerreros, que en eso empezaron un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Zenet se estaba moviendo a unas grandes velocidades, mientras estaba soltando unas fuertes cantidades de golpes, que cada uno tenía un poder muy bestial capaz de partir en dos varios guerreros. Horus estaba comenzado a tener mucha ventaja en cada fuerte golpe que le estaba dando a su adversario, el Sabia, que ahora estaba siendo capaz de verlo, y lentamente estaba tomando un gran ventaja en cada fuerte golpe que le estaba dando. Y así como los guerreros habían mantenido una gran batalla, que cada fuerte golpe que estaban lanzando poseía unos grandes poderes, los dos sabían que no debían guardarse nada en la batalla. Zenet estaba siendo brutalmente masacrado sin ser capaz de ver los fuertes golpes. Ahora sí estaba en unos verdaderos apuros sin ser capaz de hacer algo, pero no fue capaz de más que recibió el fuerte golpe que salió disparado a una gran velocidad, que se genera una gran explosión por el mero impacto. Horus a una gran velocidad se lanzó y le dio unos brutales golpes en todo el abdomen mientras fue manchado de sangre. ¿No que eras el más fuerte? ¿Es que te estoy viendo en el suelo? ¿Eso es normal? Dime que no soy capaz de entender cómo funciona el poder de un Saiyajin, diría Horus en burla. No te voy a mentir que esos golpes sí que fueron realmente fuertes. No me esperaba más de un guerrero tan fuerte como lo eres tú, pero espero seas así por mucho más tiempo, porque puedes tener ese gran aumento de poder, pero de ahí se termina eso, así de simple. Espero puedas darme más batalla, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Vaya, qué gran arrogancia posees. Nunca pensé que llegaras a tener ese gran ego, pero dime, ¿de qué sirve tener un ego tan grande como ese? Si no te sirve para nada, al final eres la mascota de los dioses. ¿Acaso se te olvida? Diría Horus, el cual tenía una pequeña sonrisa. ¿Arrogante yo?
¿En serio dices eso? Pero bueno, espero estar listo para cuando me tome la batalla en serio, diría Goku, el cual se ponía en pose de combate mientras una sonrisa se le estaba formando. ¿En serio crees que serás más fuerte que yo? ¿En serio estás diciendo eso? La verdad, me decepcionó, pensé que serías más fuerte, pero al final solo eres muchas palabras pero pocas acciones. Espero me des una gran batalla, diría Horus con una pequeña sonrisa. Aún no es momento de que use mi verdadero poder, quiero sentir la agonía en cada golpe, quiero ver si de verdad eres tan fuerte como dices o solo eres un simple guerrero que sin sus troncos no es nadie, así de simple, así que espero estés listo para lo que estamos por darle inicio, espero la batalla será una de las mejores y no me vayas a aburrir porque cada segundo eso estás haciendo, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Tanta arrogancia, pero bueno, eso es lo de menos, lo importante será cuando acabe con tu vida y realmente quiero ver el gran poder que serías capaz de liberar, diría Horus en sus pensamientos, cuando a una gran velocidad se había movido, que el espacio y tiempo donde había pasado fue destruido por su gran poder. Zenet al ver eso no le quedó más opciones que hacer lo mismo, ya que sabía que si se descuida podría pagarlo muy caro en el intercambio de golpes, y él no era un guerrero débil, era tan fuerte, capaz de destruir reyes supremos sin sudar, pero ese adversario que estaba luchando era algo muy diferente, que el mismo poder de dicho lo estaba demostrando. Horus lanzó ese brutal golpe que la zona de combate se creó un bestial cráter por las intensidades del golpe que había lanzado. Zenet lanzó un golpe con un poder muy grande, sin guardarse nada, ya que sabía que si no usaba esa verdadera fuerza podría haber muerto. En eso el mero impacto de sus puños se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por su gran poder, de la cual un fuerte intercambio de golpes se había comenzado, que cada fuerte golpe que se iban lanzando iba destruyendo todo lo que había a su paso. Los dos veloces destellos se veían pasar a unas bestiales velocidades, que sus fuertes golpes estaban rompiendo lentamente las dimensiones de poderes, ya que los dos no se estaban jugando con nada. Horus estaba con el poder de los dioses de los demonios, a que Horus era más un demonio que un guerrero ordinario, y Zenet era todo lo diferente, estaba usando el máximo del poder del dios de la oscuridad Dormammu, sin guardar nada de lo que poseía, ya que tenía claro que si guardaba un poco de poder perdería mucho. Y así como esa batalla había sido una de las mejores batallas donde los dos guerreros lucharon sin contenerse en lo más mínimo, golpe tras golpe que eran lanzando destruye toda la realidad, y los poderes de los dos guerreros eran hermosos verlos en batalla, esos dos destellos solo iban generando un hermoso paisaje de caos. Zenet estaba teniendo una batalla muy igualada, cada segundo que estaba pasando el guerrero era capaz de seguirle el paso a su adversario, sabía que cada golpe que lanzaba poseía una fuerza muy grande cada segundo, por eso él mantenía una gran sonrisa, ya que sabía que no se guardaba nada en su fuerza. Horus estaba más que impresionado, aunque él no lo mostrara, eso era muy claro, ya que tenía una gran fuerza y como rey ese poder eres un poder inmenso, pero estaba siendo humillado por un guerrero Saiyajin que dicho no había liberado nada de su máximo poder, que eso era lo peor de todo. Jajajaja, tanto te impresiona que sea un guerrero capaz de seguirte el paso si no eres nadie, la verdad, por más poderoso que te creas al final solo eres un guerrero con un insignificante poder, por eso te lo decía que como rey de los eternos no eres capaz de nada, un demonio nunca va a igualar el poder de los dioses de verdad, diría Zenet, el cual no paraba de lanzar unas fuertes cantidades de golpes sin contenerse en lo más mínimo, que estaba usando una fuerza muy grande. Si lo que digas, por más que quieras tener el puesto mío, nunca lo vas a tener, y sabes el por qué. Porque soy el rey de los eternos, y lo que pase en esta batalla no cambiará la realidad, y sabes por qué, porque es un vil entrenamiento, diría Horus, el cual estaba siendo impactado por unos golpes pero otros los estaba esquivando, mientras poseía una mirada fría, ya que sabía que estaba siendo muy superado segundo tras segundo. El miedo es lo único que veo en tus ojos, puro miedo, al ver que un Saiyajin se está adaptando a tu estilo de batalla, y eso es tu mayor miedo, que un simple guerrero esté siendo más fuerte segundo tras segundo, pero cuando sea la hora de liberar mi verdadero poder, quiero ver esos ojos de temor, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Jajajaja, deseas ser un rey, pero cuando se te hace la prueba de serlo solo quedas demostrando lo que eres en realidad, un guerrero débil sin ser capaz de luchar a muerte con tus adversarios, porque si dices puras estupideces, diría Horus, el cual fue callado por un salvaje golpe que lo recibió de lleno, saliendo disparado a una gran velocidad, impactando brutalmente con el suelo, que se generó una gran explosión que todo a su paso fue desintegrado por la bestialidad del impacto.
¿Ves a lo que me refiero? Y aún así dices que no soy capaz de hacerte batalla, cuando la realidad es otra. Tú solo eres un guerrero que quiere ponerse a la par de los reyes, pero como no puedes te escondes en las faldas de las guerreras que están aquí, Atenea, y las otras dos. Dime, ¿acaso me equivoco? Solo eres una princesa con las ganas de acabar con el rey eterno Gilgamesh, pero como no eres capaz de hacerlo, te haces llamar un rey ante él porque sabes que él no te hará nada porque no le importa ser el rey de nuevo, porque si él lo desea te quita ese trono estúpido y te hace su perro, y eso eres muy consciente, diría Zenet, el cual veía eso con una pequeña sonrisa. El guerrero ya le había puesto un gran odio a su adversario en cada palabra que estaba diciendo. Se estaba viendo en sus ojos penetrantes que le había caído mal la actitud de su contrincante. Horus estaba saliendo de ese cráter mientras su gran aura de puro poder se hacía ver, mientras su furia en sus ojos era lo que más se estaba viendo, mientras se ponía a la altura del guerrero, mientras extendió su aura más una gran presión que había liberado. Zenet no se dejó intimidar por eso, que desplazado aún más poder y su mirada más intensa y una presión superior estaba siendo liberada, mientras tenía una sonrisa al ver que su rival estaba llegado a esos extremos de buscar intimidarlo a él, que ha visto a la misma muerte a los ojos. Espero estés listo para este round, que no será nada fácil, y espero estés consciente que ahora sí voy a acabar con tu miserable vida, porque eso es lo que eres, una maldita basura, diría Horus, el cual poseía una mirada seria. Jajajaja, te crees grande cuando no eres ni la mitad de mi existencia, pero bueno, espero seas capaz de luchar como un verdadero rey, porque no tendré piedad de la maldita basura, fue lo que diría Zenet mientras tenía una mirada más fría que el lugar más frío. Los dos guerreros se veían fijamente, sin hacer ni un solo movimiento. Los dos estaban listos para darle inicio a una de las mejores batallas nunca antes vista, y eso que nadie estaba viendo eso, o eso creen ellos. Y lo que fueron microsegundos, los dos guerreros ya se habían movido, que el espacio y el tiempo había sido detenido por completo por ese gran poder de los dos guerreros, y en eso solo se escuchó el brutal impacto de sus puños, de la cual le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes a unas bestiales velocidades, que cada fuerte golpe que se iban lanzando poseía una gran fuerza. El poder que estaban liberando en cada golpe era muy grande, ni hablar del poder que tenían ambos guerreros, eran muy majestuoso verlos combatir. Sus cuerpos lentamente se estaban llenando de puras heridas de lo salvaje que estaban siendo en cada golpe, cada segundo que estaba pasando. Zenet estaba siendo lentamente muy superior en cada fuerte golpe que lanzaba, tenía grandes cosas en sus puños que hacía que su rival no sea capaz de aguantar el fuerte daño que estaba recibiendo. Horus sentía que sus puños estaban siendo muy destruidos lentamente con cada fuerte golpe que estaba recibiendo y respondiendo. Nunca se había sentido con basura a la par de un guerrero como lo era su adversario, y por primera vez sentía que estaba viendo lo que era un verdadero muro imposible de saltar, por más que le dé golpes se le hacía imposible. Y así como los dos guerreros mantuvieron una batalla muy salvaje, golpe tras golpe, solo se veían fuertes ondas de ki que eran liberadas por las intensidades de sus golpes. Y uno salió disparado a una velocidad impresionante hasta que se vio impactar en el suelo, que se generó una gran exposición, que todo a su paso se iba destruyendo hasta no dejar nada a su paso. Es hora, despierten caminos del infinito, luchad hasta el final de mi vida, arde cuerpo, y enseñemos quiénes somos en realidad, los reyes más grande que podrían imaginarse, diría Zenet, el cual liberó el máximo poder, que su transformación fue la más espectacular, y de un fuerte brillo solo se vio a un veloz destello que había salido disparado a donde estaba su adversario. Horus, cuando se puso de pie, fue demasiado tarde, que recibió el fuerte golpe en toca la cara, que salió disparado a una gran velocidad, impactando escombros que los iba destruyendo lentamente, hasta ver cómo se generó una inmensa explosión en la zona de combate, mientras cuando se quiso poner de pie, fue muy tarde, que un veloz destello ya se movía como si no hubiera un mañana. Zenet lo tomó de la cara y lo mandó a estrellarse con el suelo a una salvaje velocidad, sin guardarse nada en lo más mínimo. Zenet tomó distancia mientras tenía una sonrisa, cuando detrás de él se liberó una gran esfera de poder que la lanzó a una gran velocidad. El gran poder de esa esfera fue muy grande. En eso se generó una gran explosión, al ser impactando con el suelo, que se generó una gran explosión, que todo se iba destruyendo por ese ataque, hasta no quedar nada en la realidad. Creo que esta vez me he pasado, que he roto la dimensión donde estábamos entrenando, bueno, luchando. No veo nada más que sea blanco sin final, diría Zenet serio, ya que no veía nada ni la salida de la dimensión. Horus salía de la explosión con fuertes heridas en su cuerpo, que lentamente eran curadas, pero el dolor que le había quedado en su cuerpo era inmenso, que por más que intentara repararlo, se le estaba volviendo muy gran, sin ser capaz de hacerlo rápido. Mira, ¿no que decías que no iba a ser capaz de hacerte frente?
Dime que no iba a ser capaz de luchar contigo a muerte y dime quién está siendo capaz de morir y no está siendo capaz de curar sus heridas. Dime quién es el maldito que no puede hacer eso, diría Zenet con una pequeña sonrisa. La verdad, Son Goku, me has dejado más que impresionado, tu fuerza realmente es grande y tienes mis respeto, te has convertido en un gran guerrero capaz de ser el próximo rey de los eternos, pero dime algo, ¿estoy vencido? Dime qué pasa, ¿acaso estoy derrotado en el suelo sin poder moverme? ¿Verdad que no aún estoy de pie? Significa que puedo seguir, diría Horus con una mirada penetrante. ¿Seguro que puedes seguir? ¿Seguro que deseas luchar con tu rey? Dímelo, porque en los próximos movimientos esta batalla irá a terminar y eso lo sabes perfectamente, diría Zenet con una pequeña sonrisa. Estoy más que seguro que quiero luchar hasta donde mi cuerpo diga, y lo sabes que no voy a dejar que una maldita rata como lo eres tú me dé esta humillación. Espero estés listo para la batalla que estamos por liberar, diría Horus, el cual poseía una pequeña sonrisa. Si lo que digas al final eres muchas palabras pero pocas actuaciones, al final eres una maldita basura de persona que habla y habla por hablar, porque cuando se busca una batalla de verdad nunca sales, diría Zenet, el cual se ponía en pose de combate mientras una sonrisa se formaba. Los dos guerreros solo se veían fijamente, sin hacer ni un solo movimiento, y en tan solo unos microsegundos los dos guerreros se habían desplazado a una gran velocidad que donde habían pasado, el cual se duplicó por su gran poder. De la cual un fuerte intercambio de golpes se le había dado inicio, que cada fuerte golpe que iban lanzando poseía una fuerza muy grande segundo tras segundo, donde vieras pasar a los dos guerreros solo verías a dos destellos darse fuertes golpes sin cesar. La batalla estaba durando unos largos minutos donde los dos guerreros estaban teniendo ya batalla muy igualada en todos los aspectos, pero eso era lo que se veía a los ojos normales. Zenet lentamente estaba tomando mucha ventaja, golpe tras golpe, estaba dándolo en puntos vitales del cuerpo de su adversario. Él sabía que si daba bien los golpes tendría la batalla más que ganada, y es por eso que no se estaba dejando en lo más mínimo cada golpe preocupar a darlo en varios puntos de su cuerpo. Horus estaba siendo masacrado a golpes, sin poder hacer nada. Cada uno de los golpes le generaba un fuerte daño, no era capaz de nada. Al final su poder, por más grande que sea, siempre terminara siendo dañado, y ante la gran bestia que estaba luchando estaba quedando muy reflejado que no era capaz de servirle de calentamiento al guerrero. Y así la batalla había durado unos largos minutos donde los dos guerreros se habían dado la batalla más grande de sus vidas, donde los dos tuvieron una gran batalla de unos intensos golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Hasta que un guerrero volvió a salir disparado a una gran velocidad, impactando con el suelo, que se generó una fuerte explosión que todo a su paso se iba destruyendo por ese bestial impacto. Golpe puño de Ozaru, diría Zenet, cuando se lanzó a una gran velocidad hasta impactar donde había caído el guerrero. En eso solo se vio una gran explosión que todo a su paso se iba destruyendo. El gran poder del impacto había sido muy grande, el caos que se había liberado era bestial. La dimensión donde estaban había dejado de ser una dimensión para entrenar y había sido una dimensión de espacio y tiempo por los grandes poderes que se sentían. Horus, has acabado, la batalla culmina aquí, has perdido, acéptalo, los dos estamos siendo fuertes, pero te he superado, los dos estamos al límite, mas tú ya has llegado a ese límite de poder. Aquí llegó la batalla, diría Zenet, el cual veía dónde estaba el guerrero. Tienes razón, Son, esta batalla ha llegado a su final, no fui capaz de hacerte nada al final, mi peor error fue subestimarle, señor Zenet, aquí es donde dejo mi corona de rey y te la otorgo, diría Horus, el cual estaba de rodillas mientras veía a el guerrero que se estaba acercando a donde. No es necesario eso, debes dárselo a el guerrero Gilgamesh, él merece ese puesto, mejor de pie, que esta batalla se los alargó mucho, diría el guerrero mientras le dio su mano. Esa confianza te hace perder siempre, guerrero, aquí mueres para la eternidad, diría Horus, el cual lanzó un veloz corte con una daga de los demonios. El poder oscuro que tenía era bestia, pero cuando estaba por dar el fuerte corte todo se quedó oscuro. Estúpido, diría Zenet mientras vio que el guerrero cayó inconsciente. Él solo poseía una pequeña sonrisa, primera victoria en sus entrenamientos, y su poder había aumentado mucho, y eso era gracias a los entrenamientos. Pero en eso Zenet cayó inconsciente por el gran uso masivo de poder que había tenido el guerrero. No había llegado a tales extremos en las batallas y ahora estaba en eso por primera vez que lo había hecho, y así como pasaron millones de años en esa dimensión debido al caos del tiempo que había hasta que se iban despertando. Maldiciones de dolores insoportables, pero veo que soy el primero en despertar de la inconsciencia. Nunca me había sentido tan presionando. Al final la batalla que he tenido ha sido la batalla más grande de la existencia, pero la verdad esto solo es el comienzo del ser supremo, diría Zenet, el cual estaba viendo a el guerrero que tenía a la par.
Y ahora cómo salimos si este estúpido está inconsciente, es el único que sabe crear portales dimensionales, pero me tocará hacer uno ya que hemos pasado mucho tiempo en esta dimensión. Y así como el guerrero se estaba haciendo de un portal, le estaba costando eso sí, pero en tan solo segundo ya había creado uno que lo llevaba al Palacio Rubí, que primero tiró el cuerpo del guerrero y de ahí pasó él, pero lo que vio lo dejó impresionado. Ese palacio era un caos por donde viera, se veían una gran destrucción como si dos reyes estuvieran luchando, y cuando vio al cielo, se impresionó aún más al ver quienes se estaban viendo fijamente con comenzar una batalla. En eso una chica llega a la par de él mientras tenía una mirada seria al ver a Horus en ese estado. Así que no usaste nada de un verdadero poder contra mí, veo que ese estúpido tenía razón, diría Atenea seria al ver a el guerrero. Pero él me quería matar, debía actuar así, no podría dejarme que me matara al final, perdón por subestimarte, no pasará de nuevo, diría Atenea de rodillas porque sabía que no debía jugar. Vamos de aquí, diría Atenea cuando creó un portal mientras se fueron de ese lugar con el cuerpo de Horus, llegando a un campo de poder donde los Eternos estaban viendo la batalla que estaba por darse inicio. Ahora en la batalla. ¿Qué pasará en el próximo capítulo? No olvides dejar tu like para más capítulos de esta saga y lo que está por empezar.